Muy buenas tardes, amigos y familia de la Caja de Pandora. Bienvenidos al segundo capítulo de este episodio 74 de nuestra programación central, hoy martes 10 de agosto 2021. Carlos Senra, su servidor, Educación Integral, Investigación Integral y Prensa Alternativa, Educación Humana CI.com, y veo que me están llamando, no sé para qué me llaman, es alguien que ya tuvo su merecida respuesta. Cuando te distraen, te distraen. Educación Humana CI.com, mi página web, ahí está toda mi cuestión relativa a propuestas, emprendimientos, formación, mi canal de YouTube, EHCI, y por ahí afuera. Entonces, capítulo 37 de este programa de Educación Integral y Psicología, y continuando con nuestra serie Ego. En el día de hoy, Ego 4, desquiciados. ¿Qué es esto de los desquiciados? Y bueno, en materia del ego, entendido como decimos desde el comienzo de esta serie, como algo negativo, ¿no? De esa manera, con ese tipo de definiciones ambivalentes que no sirven para nada, que si no, bueno, esto en este caso sí, en este caso no. Esto vale para distintas cosas, que no tiene nada que ver entre ellas, ¿no? Pero bueno, hay gente que le gusta hablar así, y eso lo único que genera es que, usando el mismo lenguaje, no nos entendamos. Había un maestro que decía, debiéramos tener, a través del lenguaje, una definición matemática de las cosas. Es decir, esto es esto y solamente esto. Del mismo modo que, hablando de matemáticas, esta cuenta tiene que dar esto. Si tiene dos posibilidades, estamos mal. Estamos mal porque le estamos llamando ciencia, conocimiento serio, que por medio de observación, experimentación, comprobación permanente, siempre llega a los mismos resultados. Desde postulados que se fueron afirmando, se supone que luego de un serio trabajo para ir construyendo una búsqueda impulsada por lo que fuere, en un corpus de conocimiento serio, que puede fijar principios. Entonces, acá ego es negativo. Ego acá es negativo. Es una identidad artificial, ya en materia de repaso, obviamente, por la cual una serie de variables desencadenadas por este mismo ego nos hacen caer en desequilibrios, en desvaríos, en, conceptualmente, que se deforme nuestra imagen propia, y que se deforme la percepción de todo lo que está, como me gusta decir, de la piel hacia afuera, que son mundo en sentido general, pero básicamente personas, cosas y procesos. Entonces, si estamos en materia del ego, tal cual lo entendemos acá, importancia personal, que nos deforma la percepción hacia adentro y hacia afuera, cinismo, sentirse atacado por todo, tomarse todo lo que no nos gusta simplemente como algo personal, en vez de como un dato informativo. Y ahí, como decíamos el otro día, subiendo peldaño a peldaño, esa escalera que nos lleva a la locura y la muerte, que es la fase final de siempre de lo que es la degradación, el nivel de degradación de nuestros defectos, cuando se convierten en una bola de nieve y no hacemos nada con eso. Con el ego también llegamos a esas alturas, y esto de, en principio, aglutinando en algo todo lo que es esto del ego, no tener en cuenta al otro, porque me tengo demasiado en cuenta a mí mismo, en un momento llegó a relativizar, hacer sufrir a los otros, total, son de mierda o no sé qué, tiranizarlo, dominarlo, matarlos, ser cruel. ¿Y por qué se puede caer en este tipo de deformaciones de semejante nivel? Nunca dejamos de mencionar ese factor en relación a esto, que es el ego, y a un montón de otras cosas que son muy engañosas y muy seductoras, porque hay una variable muy terrible que es esto del empoderamiento.
¿Por qué la variable muy terrible del empoderamiento? ¿Por qué? Porque yo tengo que analizar si aquello que me está haciendo sentir energizado, poderoso, vitalizado, y todo lo que ustedes quieran, es bueno o es malo, porque desgraciadamente, puedo empoderarme desde algo positivo, pero puedo empoderarme desde algo negativo. Y esto a alguien puede parecerle un disparate, una paradoja, algo que nunca se les había ocurrido. Yo les recomiendo que lo tengan muy en cuenta. Y, por ejemplo, ¿qué otra cosa suelo explicar bastante relacionado con este mismo punto? Cuidado, porque esto es muy seductor, porque los empodera, pero es peligroso porque es un empoderamiento de porquería, un empoderamiento negativo que justamente los saca de la realidad. Volviendo a esto, atando cabos con esto de que se me deforma mi propia percepción de quién soy, cómo estoy y qué es lo que me está pasando, y lo mismo hacia el afuera. ¿Qué otro tema solemos citar siempre en relación a este punto? Cuidado con los empoderamientos negativos. La cuestión de lo espiritual de tipo oriental, que tiene mucho de eso, de generarnos estados de cierta plenitud, de disolvernos en algo, principio de la espiritualidad oriental, disolverse, despersonalizarse, mucho cuidado ahí. Y siento que se me activa algo, por lo cual entro en una plenitud muy seductora, muy placentera, pero muy peligrosa, porque me está comiendo un arquetipo. No estoy consiguiendo ese estado de plenitud desde mí, sino porque me estoy cayendo en un pozo muy lindo, muy placentero, muy amoroso, que me lleva además a querer evangelizar a todo el mundo, lo típico de este tipo de problemas, pero en el fondo es una porquería. No tiene nada que ver con lo que debe ser el logro, el único logro trascendental en la vida, que es llegar a una colocación que uno de mis maestros llama, y sigue llamando, y llamaba también, la quinta esencia. Limpieza de la parte humana, parte espiritual activada, y que no haya ninguna fuerza, sea o no sea universal, sea o no sea importante, porque me haya dado la vida o no me la haya dado. Eje neutro, entender el juego, respetar las fuerzas arquetípicas básicas, pero que ninguna me seduzca al punto de comerme, porque si no, no soy persona. Estaré muy empoderado, muy feliz, queriendo evangelizar a todo el mundo. Tienen que ser como yo soy, tienen que vivir lo que estoy viviendo, es maravilloso. Las pelotas. Cuando hay salud, no hay evangelista, y justamente vamos a tocar un tema donde hay mucho evangelista, de las dos clases, convencido o que trabajan de evangelista, y por algunos fines quizás no demasiado buenos, que en el fondo son degradar a la especie humana, que se debilite, también desde seducirla, desde aprovecharse de las debilidades. Pero bueno, otro baldecito, otro tarro de porquería al fin. Vamos a saludar aquí, o a ver qué es lo que se fue acumulando por acá, en nuestro buzón de, ya saben, comentario, pregunta, amenaza, insulto, declaración de amor. ¿Qué detalles pone Carlos? ¿De qué estás hablando, joven? Que además justamente vamos a hablar de homosexualidad y te pones ahí una presentación justamente medio andrógina. Acá, querido Renko, cuidado que no se te arrugue el auto, siempre te lo recordamos. ¿Qué es lo que está diciendo Sandy? Ese señor Ego siempre manteniéndonos ocupados. Sí, Sandy, esto es para mantenerse ocupado. Bueno, seguramente les causará gracia algo de mi portada. El perro que está cagando la bandera de no sé qué. Muy bien, qué perceptivos que son. Gracias y buenas tardes. Romelia. Pero vos no tenés nombre, Romelia. Yo pensé que me quedaban pocas cosas por descubrir a esta vida. Romelia.
La puta. Después, Romelia, si querés, hacemos un monográfico sobre tu nombre. Muchas gracias, Rosa. Un gusto conocerte. No sabemos si será que Sandy está descubriendo la flor o está descubriendo a alguien que se llame Rosa. Son estos problemas del lenguaje, ya decía el maestro. Definición matemática de las cosas y no entendemos de qué estamos hablando entre nosotros mismos. ¿Y este que dice? Hola. Vuelvo a reiterar mi saludo. Otra vez saludo a todos y ya nos ponemos con contenidos. Saludo a todos. Me salió sin las S como, bueno, voy a decir como quién. Entonces, voy a poner como corresponde mi banner, que hablando de ego, yo a veces tengo la contraparte, que es exceso de humildad, entre exceso de humildad y entre que me olvido. Es básicamente que me olvido. Pero bueno, siempre está mejor quedar bien. Entonces, desquiciados a desplegar contenido, se ha dicho, pero no sin antes repasar algún puntito. Ah, perdón, me estoy olvidando Aulas Pandora, como corresponde. Pero, ¿qué pasa? Acá está, listo. La tienda pandora.com, aulaspandora.com, como corresponde. Siempre ahí presente, en este caso, moviéndose, que tiene más gracia. Tópicos centrales de esta clase, que seguramente no vamos a llegar a concluir como corresponde. Desquiciado. Desquiciado cuando la cosa ya no da para más, que no es una caldera a punto de explotar. Es algo peor, es el infinito del infinito. Eso es desquiciado. Digamos, llegar al punto de algo en el que uno ya no puede entender cómo eso justamente no voló por el aire, qué es lo que lo está protegiendo. A ver, homosexualidad, gurúes, cuestiones egoicas de lo que llamamos mujer arquetípica, no porque lo llamemos, sino porque existe, y psicópatas que ya nos ocupamos de ellos, pero volveremos a ocuparnos, porque tienen que ver con algún contenido tratado, pero no dejan de tener que ver con lo que es prototipos de un ego desquiciado. ¿Cuál es el repaso que quiero hacer antes? Como siempre en el texto hablamos de por qué vamos a tocar el ego, porque afecta la principal cualidad relativa al crecimiento humano. ¿Cuál es la principal cualidad relativa al crecimiento humano? Tener registro propio. Después le sigue el registro de la fuera, que está bastante bien, pero si no tengo un registro propio de qué soy, quién soy, cómo me comporto, si fluctúo, que todos fluctuamos, de qué manera fluctúo, si me afecta todo lo cíclico, qué es eso cíclico que me puede llegar a afectar y qué tengo que hacer con eso. Cada tanto lo digo, 3 cuestiones cíclicas básicas, es decir, movimientos externos que por ser humanos nos afectan. Lo astrológico, las lunas y los biorritmos, y lamentablemente hay más cosas por el mundo, es muy complicado, en cierto sentido, maravilloso, en cierto sentido, una porquería. ¿Qué otro tema? Bueno, todo lo relacionado, que como coach siempre pongo por lejos en primer lugar, que es todo ese conjunto de desorden que empieza y termina en nosotros, y no le puedo echar la culpa a nada. Por eso soy coach, porque apunto especialmente a coaching. Estrategia rápida, resolución rápida de problemas, con marco de tiempo, con estrategia, con continuidad, con evaluación de resultados, con replanteo, todo lo que ustedes quieran. Pero un trabajo serio y rápido. ¿Cómo? Y no puedo dejar de, no encuentro otra imagen más apropiada en este momento. Especialista general en el ser humano, una parte es mi coaching que apunta a eso, y después está todo lo demás que siempre trato. Por eso me pareció adecuado designar mi método en cuanto a que engloba todo esto, tratar al ser humano de distinta forma, darle un enfoque especial a todo lo que es responsabilidad del propio desorden y considerar todo lo que ya tiene que ver con zonas grises donde lo demás nos afecta y los demás también nos afectan. Pero bueno, en definitiva, registro propio. Si no hay registro propio, no podemos hacer nada, no tenemos de dónde agarrarnos. Por dar una imagen, nos confundimos el calor con el frío, la sal con el azúcar,
el día con la noche y hacemos disparate con nosotros y los hacemos con los demás. Entonces, ¿qué punto especial de repaso sobre el tema de registro propio quiero puntualizar? Esto de que a través del sueño se nos puede activar el registro propio. Eran básicamente 3 cuestiones: terapia de la palabra, terapia psicofísica, oficio psíquica, y el sueño. ¿El sueño de qué manera? Contándoles, miren que usted en alguno de estos días algo los va a sorprender. Van a tener un sueño que les va a activar el registro propio, se van a dar cuenta de cómo son, especialmente desde lo negativo, de lo positivo está todo bien y no tiene sentido hacer programa, ni coaching, ni caja de Pandora, ni nada. Acá tratamos de ajustar lo que no esté funcionando bien. Entonces, ¿le voy a decir semejante tontería New Age? No. Le voy a plantear que algo tienen que hacer. ¿Qué es lo que tienen que hacer para estimular un tipo de sueño que nos active el registro propio? Nuevamente, tienen que armonizarse antes de dormir con todo el universo de cosas que eso significa. ¿Y qué es lo primero que eso implica? Darle importancia al espacio de sueño. En promedio, más o menos, poquito más acá, poquito más allá, pero promedio integral en matemática, que es la integral, un promedio. Tercera parte de la vida durmiendo, no tercera parte de la vida soñando, pero un rato sí, un rato no, todo dentro de ese espacio promedio de 8 horas por día. ¿No será que tengo que hacer algo con eso? Aparte de decir, tengo sueño, me voy a dormir. Es la tercera parte de la vida. A ver, yo no sé cómo decirlo para que le den un poco de importancia y hagan algo con eso. ¿Qué es hacer algo? ¿Repetir lo que estoy diciendo? No. Preparar eso. ¿Para qué? Ese espacio de la tercera parte de nuestra vida, donde, pequeño detalle, abandonamos el control. Abandonamos el control, con todo lo que eso significa, que eso no sea inútil, que sirva para algo. Si abandonamos el control sin preparar adecuadamente ese espacio, ¿qué es lo que va a pasar? Que no nos va a brindar nada en materia evolutiva. Va a ser, como decía alguien, el sueño de un perro, el sueño de un gato, iba a decir el sueño de una mosca, pero creo que las moscas no duermen, al igual que las hormigas. Entonces, poco y nada, y más bien nada, nos va a aportar eso a nuestro crecimiento. Pero si entendemos que nos armonizamos antes de dormir, como por ejemplo, un rato antes, corto contacto con la tecnología. ¿Por qué? Porque intoxica y es estimulante. No como. ¿Por qué? Porque comer puede estar bárbaro, pero la digestión es un trabajo. Me voy a dormir empezando un trabajo que es la digestión. ¿Cómo voy a descansar bien si pretendo descansar mientras a mi cuerpo le dejo una tarea? No, entonces hay que dejar de comer varias horas antes de dormir. Fuera de que hay que armonizar especialmente más o menos la hora anterior a dormir. ¿Qué otra cosa? Atmósfera mental. Escuchar algo de tipo psicológico espiritual, o leerlo, o conversarlo. ¿Qué hacer con el cuerpo? Porque la idea es, como digo siempre, onda plana, cero excitación a nivel físico, emocional y mental. ¿Qué hago con el cuerpo? Ducha, agua caliente para aflojar los músculos, poquito de estiramiento. ¿Qué otra cosa? Sal gruesa. ¿Para qué? Para que nos desprenda otra cuestión que nos carga y que es excitante, que es estimulante, que es la electrostática. Bañadera o bañera, como dicen, agua lo más caliente posible y tirar sal, o directamente debajo de la ducha, un poquito de sal gruesa, y especialmente en el pecho, en la nuca y en los riñones. Ahí se va toda la basura de carga electrostática que podamos tener. Otro aspecto fundamental: escritura terapéutica antes de dormir. Lo último que hay que hacer antes de pegar la cabeza en la almohada y cerrar los ojos. ¿Qué es la escritura terapéutica? Un ejercicio de vaciado emocional. ¿Qué es el vaciado emocional? Atando cabo con esto de la onda plana, cero excitación
físico, emocional, mental. ¿Para qué? Para poder descansar en serio y para que se active algún sentido espiritual del sueño. Estamos siendo repetitivos y redundantes porque es bueno. Entonces, si yo hago escritura terapéutica antes de dormir, que desplegando lo que es eso significa de atrás hacia adelante, de la noche a la mañana y no en sentido lógico, desde ahora hacia atrás a la mañana, escribo todo aquello que me haya movilizado emocionalmente, haya sido placentero o de sufrimiento, eso no importa. Me estoy descargando emocionalmente, estoy descargando todo contenido ahí que está sobrando y felizmente me acuesto completamente relajado a todo nivel y ahí sí empiezo a ser permeable a poder tener un sueño de valor psicológico y de valor espiritual. Las funciones del sueño son varias, no solamente brindarnos sueños que nos marquen alguna cuestión de nuestro registro propio. El sueño, ¿por qué también puede ser muy bueno? Si le damos espacio para que sea muy bueno y no para que sea lo que se llama un sueño de restos diurnos, como nos acostamos excitados, continuar soñando lo que vivimos en el día. El sueño también sirve como función de desecho de basura psicológica acumulada no solo en el día anterior o la semana anterior, a lo largo de toda la vida. Entonces, para eso también sirve el sueño y es muy importante. También sirve como compensación psicológica de aquello que no haya salido bien en el día. Entonces, en el sueño tenemos la resolución feliz que no conseguimos durante el día y eso no es nada. Eso tiene valor y el valor justamente nada menos de poner la cuenta cero con esto del equilibrio, con esto de que la parte emocional se relaje y nuevamente, sentido más profundo del sueño, que nos muestre cómo somos, pero no por lo lindo y por lo bueno, que no hace falta y uno más o menos ya lo conoce, sino cómo somos a nivel de desarmonía, ya sea en cuanto a nuestro desorden o a nuestro ego, precisamente, y también dimensiones agregadas del sueño de tipo espiritual psicológico, que no se activa si no lo cuidamos, que no se activa si no lo cuidamos, salvo que Dios nos ayude, porque, no sé, porque es bueno. Esto de tener algunas señales hacia adelante en relación a, ¿te puede llegar a pasar esto? Bueno, estate atento o anda sabiéndolo, es bueno que lo vayas sabiendo, que ya esté en tu preconsciente y te vayas predisponiendo a todo nivel, o cuidado que te puede pasar esto malo. Entonces, fíjense todos los frutos que nos puede dar cuidar el sueño. Número 1, activarnos el registro propio de nuestros defectos y de nuestro ego para trabajar la cosa. Ahora sí, de lleno, ego desquiciado, homosexualidad, gurúes del amor, psicopatología del ego arquetípico femenino y nuevamente el hermoso tema de los psicópatas, ya sean funcionales o estructurales. ¿Qué es la homosexualidad? Piensen en sus corazones. Según lo que nos dicen, es lo mejor que hay y no nos dicen que es obligatorio, pero es lo que están queriendo imponer. Entonces, desde lo descriptivo, con lo que está pasando ahora, con la homosexualidad y toda esta diversidad de la no sé qué, justamente es algo que quieren imponer como obligatorio, del cual quieren hacer mucha propaganda, degenerando ya a criaturas desde su más tierna infancia. ¿Por qué? Porque desde lo práctico eso debilita. ¿Y por qué eso debilita? Porque en esencia esto es una fuerte disfunción con base egoica de la identidad y de la conducta. Entonces, disfunción de la identidad, especialmente por el lado emocional, disfunción de la conducta, con todo lo que significa la conducta, con nosotros mismos y con los demás, y una fuerte base egoica, que eso lo vamos a entender a medida que vayamos desplegando contenidos internos. ¿Por qué
ocurre? ¿Por qué es una maldición? No, como es una disfunción, tiene sus causas humanamente entendibles y de las que, según las circunstancias de la vida, en cierto sentido y en ciertas condiciones, puede ser que sea una respuesta inevitable, pero va a ser una respuesta negativa como cualquier otra solución de emergencia aplicada por nuestro psiquismo, porque hay veces que no hay otra. El tema es que, pasada la solución de emergencia, tiene que venir la corrección. Y si la solución de emergencia tiene un fuerte contenido egoico, como lo tiene la homosexualidad, tiene que haber doble corrección. Por haber aplicado una solución de emergencia, y de lo cual, terminada la situación de emergencia, yo tengo que salir, y después hay una base egoica, corregir mi ego y recolocarlo ahí donde tiene que estar, yendo a la quinta esencia de este tema, del ego, de lo que es la justa valoración propia y no una valoración propia deformada y desmesurada que llega a niveles de posibilidad de locura, muerte y sometimiento de todos los que me rodean. Entonces, ¿por qué se puede llegar a esto que en esencia es difusión de la identidad, difusión de la conducta y muy raro que no tenga un componente egoico muy fuerte? Se llega por varias razones, básicamente por tres, porque acá tiene que ver la programación y la crianza. Recuerden que hay básicamente tres tipos de programas a los que ningún ser humano escapa, tenga las maravillosas condiciones que tenga, si es que tiene la mala suerte de tener padres que le transmiten estos programas negativos, que son: programa es obedecer. Obedecer a ser como los padres fueron, obedecer a vivir cosas que ellos vivieron, y lo más complicadito de todo, a veces sí, a veces no, ser lo que ellos esperaban de nosotros. Por eso hay tanto problema en el mundo. Como hay, en general, padres de porquería, hay hijos con tres tipos de programa, falta de uno, con tres fuertes obediencias que condicionan buena parte de su vida, al menos la infancia, y para algunos la vida entera y más allá también. Esto no ocurriría justamente si tuviéramos una crianza positiva. Pero bueno, lo que hay, el promedio es bastante malo, no hay las correcciones que tiene que haber desde lo terapéutico ni desde lo social, entonces estamos como estamos. Despliegue de contenidos internos, programas relacionados con alguno de estos tres tipos, base en los padres y la crianza, que generan una criatura con tendencia homosexual, con esta deformación en la identidad y en la conducta. Número uno, por lo menos de lo que yo me permito destacar, que uno de los padres o los dos proyecten qué sexo quieren en el hijo que está por nacer y que ese sexo no coincida con sus expectativas. ¿Puede haber gente tan estúpida? Sí, la hay, y eso es una fábrica justamente de un tipo de, uno de los tipos de homosexualidad que hay. Que la homosexualidad responda a una obediencia, a un mandato de uno de los padres o de las dos, en relación a que querían que fuera de tal sexo y que haya nacido del otro. Yo no sé por qué la gente se dedica a tener hijos cuando hay cosas mejores, como por ejemplo ajustar su parte humana y activar su parte espiritual para que, si algún día les da la gana de ser padres, vean si efectivamente ese día llueve o no llueve, vean el pronóstico meteorológico, y si el pronóstico meteorológico está a su favor, que lo lleven a la realidad, pero estando en medianas condiciones de salud, para no transmitir problemas de salud que uno tiene, porque se le canta ser padre porque sí, a los hijos que va a tener, con todo lo condicionante que es tener un hijo. 3 programas a falta de uno. Entonces, parte de la cuestión homosexual viene de ese lado, y además, supóngase que este problema no está, pero sí hay tipos de familia aberrantes, por ejemplo, con madre hipermasculina y padre de carácter muy débil, que hay parejas de ese tipo,
Y aparte, justamente, a veces muy reforzadas por todos los refuerzos que se le puede dar a eso. Hasta que la mujer, en general, en ese tipo de parejas es más alta, que es mayor de edad, y todo lo que ustedes quieran. Eso es una familia aberrante que lo único que puede generar son hijos aberrantes. Y que si no tienen condiciones para, más o menos, darse cuenta de la situación, los puede condicionar durante toda su vida. Entonces, la que es mujer hipermasculina, en vez de buscarse un hombre de carácter débil para hacer una pareja al revés, disfuncional, con lo masculino y lo femenino invertido, lo masculino de la mujer y lo femenino del hombre, lo que tiene que hacer es tratarse y curarse. Y yo soy un hombre, el que fuere, hombre, varón, porque hay gente que dice, no, no digas hombre, hombre es la raza humana. Pues no van a joder a otro. Acá sí no importa tanto entrar en tanta filosofía. Hombre o varón, con un carácter muy débil, con una autoestima muy baja, y por lo menos me siguen gustando las mujeres, no me tengo que buscar una mujer que compense de manera aberrante, siendo mujer hipermasculina, mi problema de debilidad de carácter. Tengo que reconocerlo y hacer algo con eso. Y si algún día tengo una pareja, tener una pareja más o menos apuntando para el mejor de los nortes. Es decir, yo varón, masculino, con todo lo que eso significa, desde lo descriptivo, por los caracteres sexuales secundarios, masculino, que no está nada mal, pero también hombre, varón, desde la psicología. Y mujer, lo mismo, mujer por los caracteres sexuales secundarios, pero también por la psicología. ¿Entienden? Entonces, parte de la homosexualidad viene de la familia, ya sea por querer que nazca alguien y que nació de tal sexo que nació del otro, peor si está reforzado porque los dos padres querían esto, y a veces hasta inclusive es muy condicionante que no quieran, que los padres no estén intencionando ningún sexo específico para la criatura cuando vaya a nacer, sino que a veces lo hacen los tíos y los abuelos. Porque en el caso de los abuelos o de las abuelas, ¿por qué no se van a cocinar un rato? ¿Por qué no se van a pasear? ¿Por qué no se van a leer el diario? ¿Por qué no continúan estudiando? ¿Por qué no continúan trabajando? En vez de estar todo el día, como hacen varios, que no son pocos, intencionando que el nietito que quieren tener tiene que ser varoncito o nena. Pues nuevamente, si te sale mal, le estás complicando la vida a esa criatura, pues la infancia está muy condicionada por vivir a pleno todos los programas relacionados con los padres. Un niño es una máquina de obedecer programas y una máquina de obedecer a los padres, y también puede ser condicionante una o dos generaciones por arriba, y también es muy condicionante la imitación. En el caso de que no podamos hablar, no, pero acá no hubo crianza de los padres. Sí, pero para un niño, desde lo práctico, quien ocupe la imagen materna, quien ocupe la imagen paterna, o si una figura ocupa las dos, de hecho, los programas los canaliza esa persona y no los padres biológicos. Entonces, en el fondo, termina siendo la cuestión lo mismo. Entonces, parte viene de ahí, parte viene del tema de los abusos, que es un gran y terrible mundo de cosas, lo cual nos obliga a reiterar este mismo contenido de psicología infantil, que es bastante retorcida, pero es como es, que ante un trauma, es decir, ante un sufrimiento muy potente, infligido desde el exterior, que siempre va a tener que ver con alguna persona, en general, lamentablemente la psicología infantil, como no puede metabolizar eso, no puede entenderlo, no puede escaparse, no puede una criatura que ni siquiera tiene lenguaje o tiene muy poco lenguaje, digamos, llegar al entendimiento de que tiene que emprender algún tipo de terapia desprogramante o desbloqueante. Entonces la psicología infantil solamente tiene una salida, que es normalizar el trauma por no poder metabolizarlo. Entonces, me infligen un sufrimiento, en este caso un abuso. Parece que hice un chiste, pero me equivoqué de palabra. Me infligen un abuso, siendo una criatura, entre que nací hasta preadolescente, que es bastante parecido al tipo de psicología, por más que una criatura recién nacida, un chico de 11, 12 años, son universos distintos. En algunas cosas son iguales.
cómo sigue la vida para una criatura con ese tipo de psicología, ese tipo de problema, no le queda otra que normalizar el problema, lo cual quiere decir aceptarlo como algo bueno y normal, lo cual es un metabolismo forzado en relación a lo que pasó o lo que acaba de pasar, pero hacia adelante es un condicionante de la identidad, de la conducta y de la percepción para todo lo que venga. Todo lo que venga de ahí hacia adelante, emparentado con el hecho de este trauma, se va a vivir a la luz de esta normalización. ¿Se entiende? Entonces, si a mí o a cualquier criatura, desgraciadamente, la abusan por no poder metabolizarlo en su inconsciente, porque es el inconsciente el que hace esto, que tiene mucho más poder que si lo hace el preconsciente o el consciente, eso va a haber sido algo bueno y normal, y desde ahí toda mi psicología se va a deformar en función de eso. Al punto que quien haya sufrido un abuso, especialmente por el lado del sexo opuesto, porque también está la psicología relacionada con el abuso perpetrado por el propio sexo, va a redundar en que la psicología de la persona se oriente a una deformación de la identidad y de la conducta relacionada con la sexualidad. Y por lo tanto, su psicología se va a convertir en homosexual y su conducta sexual propiamente dicha también en atracción y en ser atraído por el mismo sexo. Todo lo demás es, nuevamente, por el lado de la estupidez o del cinismo, y recalco, es mucho más peligroso un estúpido, especialmente un estúpido amoroso, que un cínico, así que cuidado con eso. Está todo orientado a justificar esto, a no verlo como una disfunción. Entonces, completamos la base conceptual de causas concretas de homosexualidad, tratamos el tema padres y crianza, un breve paso, pero no menos contundente, por el tema abuso. ¿Qué otra cuestión vamos a destacar? Bueno, todo lo que hace a la psicología de la imitación, que en algún momento lo nombramos. Diciendo que justamente, siendo una criatura, no solo es terriblemente condicionante la crianza y todo el paquete de programas, sino también el imitar. Entonces, ¿por qué se puede llegar a caer en cuestiones aberrantes como algo que deforme mi identidad y mi conducta, llamado sexualidad, y tiene mucho que ver también, o es bastante pariente en materia de estas cuestiones, algo como las adicciones, que es una adicción a menos que un apego destructivo? Esto de la imitación que redunda en dos vertientes a falta de una. Nuevamente, el ser humano es bastante podrido, bastante complicadito, y especialmente, no solo porque tiene muchísimas posibilidades de sufrimiento y de que su psicología se deforme y de terminar siendo él mismo un agente para deformar la psicología de los demás, está el problema de que no tenemos educación. Porque las condiciones, que en definitiva estoy hablando de las condiciones, podrían ser hasta peores que esto, pero si tuviéramos elementos correctivos, en algún momento la cosa se endereza. El ideal no es que nos deformemos y que alguien nos tenga que corregir. Eso, por cómo está el mundo, es una maravilla, tener esa experiencia. El ideal es, del segundo cero, tener la raíz bien enderezada gracias a tener buena educación, buena crianza y buen entorno. Pero bueno, eso es en este momento la utopía de las utopías. Que haya unas pocas personas en el mundo que más o menos en eso queremos estar, y la caja de Pandora también, que sirva de elementos de corrección, ya es para todos los premios. Entonces, ¿en qué dos terribles cosas deriva este terrible aspecto de la imitación, especialmente en la niñez? En simbiosis y mimetismo. Que también se puede vivir simbiosis y mimetismo más allá de la niñez, porque uno es un adulto con psicología infantil. Y no por nada,
le damos mucha cuestión, mucho rollo siempre al tema del trastorno infantil, y reiteramos, pues no está de más reiterarlo en este momento una vez, y 100 veces por minuto no estaría mal tampoco. Hay un solo problema psicológico en el ser humano, una sola enfermedad psicológica, lo demás no es enfermedad, son otras cosas, son indicadores de otras cosas, o cuestiones eventuales, bien digo, o lo que ustedes quieran. Enfermedad, entendido esto como un mal cristalizado y crónico, para salir del cual se necesita ayuda exterior. Enfermedad a nivel psicológico, es decir, a nivel de disfunción emocional y mental integradas, hay una sola, que es el trastorno infantil. Nuevamente recalcamos, a nivel clínico, físico, orgánico, hay una sola enfermedad, todos los demás son otras cosas. Son, en general, indicadores de desorden o, en algunos casos, respuestas a ataques, a cuestiones mecánicas brindadas por el medio ambiente, pero eso no es enfermedad, son eventos, o en todo caso se llega a estados que se pueda llamar enfermedad, pero como indicador de un desorden. En todo caso, la enfermedad es el desorden. Cuando el desorden colapsa, todo el mundo habla de enfermedad. Cuando a ese tipo de cosas debiera llamársele colapso por abandono, colapso por acumulación de desorden, colapso por mala gestión. Pero a nivel físico, clínico, orgánico, todos los sinónimos que quieran, hay una sola enfermedad, que es el envejecimiento, y que es un programa aberrante a nivel celular. Es, y siendo redundante, una enfermedad en la regeneración celular. Más técnicamente está metido ahí por una cosita que se llama los telómeros del ADN, y de ahí su ruta. Volvemos. Imitación desbordada deriva en mimetismo y simbiosis. ¿Qué es mimetismo? Es el grado más desquiciado, justamente, no por nada pusimos la palabra ahí en la carátula de nuestro programa, relativo a esto que es lo peor de lo peor, el infinito del infinito, y más aún, cuando la imitación llega a esos extremos inimaginables, una persona se hace igual a la otra. Entonces está mimetizando. ¿Qué es la simbiosis? La simbiosis es una unión anormal. Cada tanto me viene un caso de simbiosis asqueroso que tuve la oportunidad de presenciar en algún momento de mi vida tratando a determinadas personas. Era una familia, padre, madre, dos hermanas, mayorcitas las dos, pero viviendo con los padres. ¿Qué había pasado ahí? Había pasado algo aberrante, que es aberrante, combinación de anormal con repugnante, que no pocas veces ocurre. ¿Qué es? Padres tienen dos hijos y, hablándolo o no hablándolo, poniéndose de acuerdo o no poniéndose de acuerdo, un padre dice, este hijo es mío, y el otro padre dice, este hijo es mío. En el caso de esta familia, yo creo que, no sé, ni lo hablaron, porque tenían bastante poca inteligencia. Se dio como se dio, es decir, muy mal. ¿Qué es lo que pasaba ahí? Dos hijas mujeres, padre y madre. El padre había tomado a la hija mayor, vos sos mía. La madre había tomado a la hija menor, vos sos mía. Y en particular la simbiosis, por el caso de la hija mayor y el padre, no era tan así. Lo que había era un condicionamiento brutal por ese tipo de anormalidad. Pero la simbiosis se daba particularmente entre la madre y la hija menor, que era la que la madre, queriendo o queriendo, había dicho, esta es mía. Y era impresionante lo masculinizada que estaba esa chica y cómo literalmente, esto no es una burla ni ironía ni nada, era lo que uno veía ahí, esa hija era el marido de su madre. Es una cosa impresionante y repugnante, es decir, asquerosa. ¿Por qué? ¿Por qué se llega a ese tipo de extremos? Y eso justamente, y por eso me detengo un poquito en esto, porque tienen punto de contacto con lo que es la conducta emocional típica.
Sí, la conducta homosexual típica desde el aspecto de la deformación emocional. Porque ahí se está actuando sobremanera cierto hemisferio y se está abandonando sobremanera otro hemisferio. ¿Cuáles son estos dos hemisferios? Lo masculino y lo femenino. Entonces, a la hija que la madre tomó como vos sos mía, ¿qué es lo que hizo la madre? Se la comió. ¿De qué lado se la comió? Y siendo mujer, desde lo femenino. ¿Y qué logró con eso la hija? Fuera de que la hija se simbiotizara con ella y terminara siendo el marido. Que la hija, al tener cortada la nutrición paterna, o el padre estaba con la otra, lo que hacía la hija todo el día, y por eso era el marido de la madre, era actuar lo que le faltaba. Por lo tanto, actuar la energía masculina que no tenía, y por lo tanto ser una mujer hombre, una mujer macho. ¿Cuál era el comportamiento de la hija mayor a la que se había comido el padre? Era del mismo tipo, era justamente carencia absoluta de energía femenina, por lo cual esta chica, comida por el padre, tenía un nivel de trastorno infantil desquiciante, lo cual no impedía que en ciertas facetas de su personalidad fuera una persona madura, trabajara, hubiera estudiado, hubiera sido profesional, pero la cosa se quedaba ahí. Pues después de más de 40 años en la casa de los padres y con un conjunto de comportamientos infantiles que eran impresionantes. ¿Por qué? Porque ahí estaba actuando, y de una manera descomunal, lo que le faltaba. ¿Qué era lo que le faltaba? Energía femenina. Entonces, en una mezcla de nena indefensa, hiperfemenina, que en ese caso nuevamente no era tan extremo en cuanto a que ella hiciera de esposa o de madre del padre, pero las anomalías ahí no dejaban de estar presentes. Entonces, ¿y por qué también doy este ejemplo? Porque una de las formas de definir desde lo conceptual, ¿qué quiere decir lo conceptual? La raíz más profunda de todo, no es filosofía, que la filosofía no está nada mal, es psicología pura, pero yendo a la raíz de todo, dijimos que hay una raíz fuerte del ego, una raíz fuerte de programas, un caso especial que es el abuso, pero una de las raíces profundas también es esto del síndrome de actuación, que creo que es una categoría mía, nunca escuché hablar de esto, cada tanto lo explico y lo tengo también explicado en mi libro, Educación Humana, Coaching Integral. ¿Qué quiere decir síndrome de actuación? Que muchos de los problemas psicológicos que existen tienen que ver por actuar lo que nos falta o actuar lo que nos sobra. En el caso de la situación familiar que acabo de describir, el síndrome de actuación pasó porque las dos personas afectadas por lo aberrante de la psicología de los padres, que cada uno se había agarrado una hija como propia y a cada una le faltaba la energía de nutrición materno-paterna según el caso del otro padre, ahí estaban actuando lo que faltaba. Pero hay casos de comportamientos y de transformaciones negativas de identidad aberrantes, donde el problema está en actuar lo que sobra. Entonces hay casos de padres que se comen a los hijos y ahí se produce la solución negativa contraria. Padre que se come a uno de los hijos, aunque sea hija-mujer, y si es hija-mujer, que ahí por ahí resalta más la cosa, cuando se actúa lo que sobra, es mujer hipermasculina. Se entiende que en el otro caso se va todo cruzado. Era la hija con carencia de energía masculina, actuando lo hipermasculino, pero por una causa cruzada. No porque se le esté comiendo el padre, sino porque estaba actuando la carencia de lo que no tenía. ¿Se entiende? Y es bueno que entiendan estas sutilezas para verlas en uno si hace falta, verlas en los demás si hace falta. Uy, ¿cómo pasa el tiempo? Estamos en -10. A ver cómo anda el buzón. Se fueron juntando como 100 cuestiones. A ver. Me revolviste la mente. No, Isa, lo que puede pasar es que estés con conceptos nuevos pero reales y positivos, y simplemente termina el programa y cuando quieras volvés a verlo.
O sea, que hagamos un programa de psicología, no quiere decir que a la primera de cambio asimiles todo. Porque la divulgación está bien, lo técnico está bien, y lo que tratamos de hacer acá es una combinación, siempre con la mejor de las intenciones, entre contenido lo más simple posible, pero no lo más simple posible al punto que esto se termine convirtiendo en una charla de amigos donde cualquiera puede opinar de cualquier cosa. Porque estamos formados técnicamente y tenemos la percepción muy trabajada. Entonces estamos ahí poquito a poquito. Simplificar, pero simplificar ¿desde dónde? Desde algún tipo de contenido técnico, desde conocer el tema, de tener la percepción abierta y de pretender transmitir eso. Si parece medio complicadito, se vuelve a ver el programa de nuevo que queda grabado. ¿Qué pasa si los niños aprenden desde el ejemplo de lo que ven? ¿O qué ejercicio básico hay para que los niños empiecen a autodefinir? Los niños empiecen a... Ay, ¿qué querrás estar diciendo? Que yo la respuesta las quiero contestar siempre con la mejor intención, pero el tema es que si me la complican, tengo que empezar a adivinar qué es lo que quisieron preguntar. Y ahí se complica. Porque ¿qué es lo que querés decir con autodefinir? Digamos, con que el chico se corrija desde una crianza o de programas que están siendo negativos, o que tenga una crianza sana y empieza a ser consciente un poquito de este cuadro. A ver, el ser humano es muy retorcido, entre otras cosas porque, en principio, siendo en cierto sentido el ser más avanzado de la creación en algunas cosas es más dependiente y tiene un desarrollo mucho más lento que seres que están muy debajo en la escala, teóricamente. Entonces, yo no tengo receta porque creo que no existe, mientras el ser humano siga siendo como es, para que una criatura, antes de cierto tiempo, deje de tener las respuestas típicas de psicología infantil ante los traumas del afuera y que las pueda metabolizar como un adulto. Más bien te tengo que contestar algo redundante. ¿Qué puede hacer una criatura ante ciertos tipos de problemas que lo inciten a cierto lado? Y lo que tiene que hacer primero es tener buena suerte con la crianza, con los padres y con el entorno que tienen. Y lo que tiene que hacer también, si no fue favorecido por eso, es haber nacido con condiciones muy buenas de inteligencia y también a nivel de ego. Ah, sale un cartel que hay problemas con el Twitch. Bueno, chicos, si se corta la transmisión en Twitch, no podemos hacer nada. Sí, cada tanto sale esto. Bueno, lamento a la gente de Twitch si se le interrumpe o no sé qué la transmisión. Entonces, ¿se entiende el fondo de lo que quiero decir? Estamos hablando de que si una criatura tiene mala crianza, una carga pesada de programas y mal entorno, es una fatalidad. Lo que lo puede salvar es llegar al punto de empezar a tener inteligencia y registro propio, pasada la pubertad, una buena condición de inteligencia natural y una buena condición de ego bien egoica, digamos, sin una tendencia al egocentrismo, y ahí, más o menos, por él mismo, porque tenga suerte, porque lo ayuden, va a poder ir corrigiendo su psicología. Pero es muy terrible tener una mala crianza. Condiciona durante muchos años, unos cuantos, toda la vida y más allá de la muerte también. Vaya degenerados en esa familia. Renko es de las mejores familias, la cosa es bastante complicado. El mundo es una porquería. Como os lea Carlos, no vas a saber si sois hombre, mujer, elefante, perro o monja. Perfecto. No tengo nada para comentar. Bueno, acá están hablando entre ustedes, cosa que no ayuda mucho a que yo pueda responder una pregunta. Es terrible cómo quieren programar a los niños en los colegios. Los padres tienen una responsabilidad muy grande.
las relaciones humanas como las conocemos se extinguirán. Y por ahí si alguno por lo menos resistimos, eso por ahí no llegará a ser definitivo, hasta que las condiciones mejoren. Bueno, acá están hablando entre ustedes, para lo cual no tengo nada que aportar. Entonces, ya tengo que encontrar el comentario de esta niña para poder sacarlo, porque si no va a quedar pegado ahí. Y está bastante arriba. A ver, acá está. Entonces, en eso estamos, a 2 minutos de terminar. Como siempre, no terminamos los contenidos que nos habíamos propuesto. ¿Qué problema hay? Esto es educación vocacional, no es un curso, no es un seminario, no es una clase en el sentido más estricto. Sí es una clase, no deja de serlo, pero no tiene lo estricto de que tiene que terminar todo lo que se haya planificado. No, porque eso está muy bien para una propuesta, por ejemplo, en Aulas Pandora, de curso, formación o taller intensivo, que más de una ofrecimos y promocionamos en su momento. Entonces acá está bueno, en base a una planificación responsable, ir también un poquito dejándonos llevar, tanto por nosotros mismos, porque veamos que hay derivaciones que sean positivas, para que ustedes aprendan algo de ellas, o por lo que vayan preguntando y o comentando. Entonces, Ego 5 Desquiciados continuará el martes que viene. Queda un minuto para terminar esta clase y ¿qué vamos a hacer de ello? Anunciar el espacio que sigue, que es Gili Resonancia con Fran Blanco. Hay algo que lo voy a comentar después porque vamos a ver qué pasa con Fran, que nos dio señales de vida. Pero bueno, Luis me dijo, el programa de Fran está pautado y lo va a hacer, y Fran tiene ahí desde hace unos días la correspondiente portada de difusión, el correspondiente paquete de enlaces de difusión de este programa por todas las vías por las que está saliendo, que son 8, 3 Facebook, 4 YouTube y Twitch, y también su enlace personal y privado para ingresar a su programa. Pocos segundos, portada de Gili Resonancia con Fran Blanco. Si aparece o no aparece, será sorpresa. Difusión en redes y enseguida nos vemos.